Muy buenas noches y bienvenidos a En Voz Alta. A esta hora, ustedes ya lo deben saber, Susana Villarán está rumbo a prisión. En realidad está en la carceleta aguardando su calificación para que se determine a qué penal irá. El juez ha dictado para ella una medida restrictiva de su libertad en el marco de la solicitud de la Fiscalía de prisión preventiva. Esto no es una sentencia, no es una pena, porque no hay sentencia, es una medida restrictiva de la libertad por 18 meses. Pero escuchemos primero lo que dijo la sala. Finalmente, por todo ello, resuelvo lo siguiente. Declaro fundado el requerimiento del Ministerio Público. En consecuencia, se varía la medida restrictiva de derecho a libertad personal de comparecencia con restricciones y se impone la prisión preventiva a Susana Villarán del Carmen de la Puente por los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo y lavado de activos en agravio del Estado por un plazo de 18 meses, comunicando en este acto a la Policía Judicial para que ejecute la medida. En cuanto al abogado y al Ministerio Público, voy a firmar en este momento por escrito también la resolución, porque lo que he brindado solamente son alcances de un resumen, en todo caso, para los fines que correspondan. Se notifica al Ministerio Público. Conforme con el extremo de declarar fundado, apelo el extremo del plazo, señor. Por interpuesto. Abogado. Interpongo recurso de apelación en todo su extremo, ¿no? Por interpuesto. Muy bien, en todo caso que se ejecute lo que ha señalado y concluye esta audiencia. No tengo la hora porque son las 10 minutos, 3:51 minutos del día. Una lapicera, perfecto. Bueno, esa fue la resolución del juez. Reitero, esto no es una sentencia. Es una resolución de un juez de investigación preparatoria que garantiza el debido proceso y que ajusta el pedido del fiscal a lo que él encuentra, lo que él valora de lo que se le ha presentado. La señora fiscal, Ángela Zuloaga, ha presentado elementos de consideración muy interesantes y creo que novedosos en el proceso. Por ejemplo, ha señalado que en la campaña del año 2014, los egresos, es decir, lo que se gasta, no guarda coincidencia con el donativo de 4 millones de dólares que OAS, el señor Piñeiro, afirma haber entregado. Esto dice mucho, y yo se lo pregunté a Susana Villarán ayer, sobre estas cuentas que no calzan. De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, no a lo que declaró la campaña de Susana Villarán en el 2014, basada en la publicidad pagada a medios de comunicación, se gastaron 3.851.000 soles, una cifra muy lejana de los 4 millones de dólares. La fiscal ha señalado que sospecha que hay una cantidad de dinero retenida por algunos de los actores y que, bueno, evidentemente no saben dónde está ni cuál ha sido su destino, pero que no coincide la declaración de Piñeiro con lo gastado en la campaña del 2014, a esa se refiere. Y también ha señalado, evidentemente, que hay una serie de aportantes fantasmas, como en otros casos, para disimular el ingreso de un dinero que no fue declarado. Muy bien, también ha señalado que a pesar de que Susana Villarán le dijo a la fiscal que no había dirigido la campaña para el no, otras personalidades de esa campaña han ratificado ante la fiscal, el señor Segarra, la señora Townsend, que la directora de esa campaña y la responsable de esa campaña fue Susana Villarán. Estas contradicciones siempre perjudican los testimonios y los jueces valoran estas contradicciones de tal manera que todo hacía presumir, por eso se lo dije yo ayer, que iba a ir a la cárcel. Ella contestó lo que estaba en muchas portadas: estoy preparada para ir a prisión, porque usted sabe y es consciente de que tiene que ir a la cárcel. Porque, y yo se los he repetido siempre, cuando uno enfrenta una situación de este tipo, lo primero que tiene que decir es la verdad lo antes posible. Según IDL, el día de hoy no ha citado la fuente, pero ha citado que es una fuente digna de su confianza. Se interrumpió, el día de ayer, el proceso de colaboración eficaz de José Miguel Castro, dado que José Miguel Castro, por lo que venía contando, no estaba aportando nada que ya no tuviera la Fiscalía. La colaboración tiene que ser no solamente colaborativa, sino eficaz. Es decir, me dan información nueva, distinta, oportuna, que me permite identificar la verdad procesal para poder perseguir el delito. Aparentemente esto causa la renuncia del abogado y que hoy día José Miguel Castro se presente a la audiencia solicitando un defensor de oficio.
Por lo tanto, es posible que en efecto no haya ninguna colaboración eficaz hasta el momento en el caso Villarán, que comprende a 6 personas, pero que están 3 en este momento esperando, perdón, 5 más esperando la resolución que expida el juez. Otras personas han señalado, sobre todo políticos hoy, algo que me ha hecho mucha gracia, que por qué le han dado 18 meses y no 36. Porque no es una condena, es una medida de restricción de la libertad. Les pongo un ejemplo. Todo el grupo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Cuba y sus amigos, les dieron 18 meses. Y luego se pidió una ampliación de 10 meses y no hubo ningún problema. Perdón, de 12, y tenían que estar 30 meses en prisión, que ya se van a cumplir. Y no los han acusado. Entonces, ¿el fiscal puede solicitar una ampliación? Sí, en cualquier momento. O sea, no está escrito en piedra los 18 meses. Y también en una apelación, Susana Villarán puede conseguir su excarcelación. Pero eso no tiene nada que ver con la sentencia que al final se imponga. Esta es una medida para proteger el proceso. La fiscal ha dicho también algo que yo le dije ayer a Susana Villarán. El hecho de que ella diga que ha sido liberada de hablar por José Miguel Castro, lo que implica es que hay una coordinación entre ambos. Y justamente una de las razones por las cuales se manda a prisión a la cárcel es para que no coordine con los coimputados. Incluso esa famosa llamada telefónica, perdón, esa conversación grabada con un teléfono por Gabriel Prado implica una coordinación entre los imputados y eso también está prohibido. Eso el fiscal persigue que no se dé, para que no coordinen sus testimonios, sino más bien para que se encuentre la verdad espontáneamente. Entonces, más bien, Susana Villarán ha aportado elementos de convicción con su conducta al fiscal para que determine esta restricción de la libertad, no pena. La pena se impone en el proceso que todavía no se ha dado. Y, sin embargo, también el fiscal instó a la fiscalía a que acuse lo antes posible, porque ha dicho, y es verdad, que el caso ya está lo suficientemente sólido y avanzado como para poder proceder con una acusación fiscal que lleve a todas estas personas a proceso. Por lo visto hoy, José Miguel Castro va a ir de todas maneras por los mismos hechos a prisión preventiva. En el caso de Gabriel Prado todavía estamos a la consideración de lo que va a pasar con el famoso audio que presentó y que no ha sido valorado aún. Pero escuchemos lo que dijo Susana Villarán en el momento que le tocó hacer uso de la palabra. Es una conversación que sí se llevó a cabo, creo que está editada, donde yo les pedí, o no sé si fue el pedido de uno de los dos, tanto a José Miguel Castro como a Gabriel Prado, personas que trabajaron de manera honorable en la gestión municipal de Una Lima para Todos, yo les pedí saber qué es lo que pasaba en relación a esta denuncia que acababa de aparecer en los diarios respecto de una cuenta en Andorra. Fue una conversación de personas que habían trabajado juntas, fue una conversación hecha para esclarecer, no para, como ha dicho acá, generar coartadas, no como una líder de una organización criminal. Ha dicho Susana Villarán que ya no es la líder de una organización criminal. Ayer también me dijo que no había un pacto de silencio. Sin embargo, sí había un pacto para no contar la historia. Y regresamos al tema que siempre he mantenido yo en mis explicaciones sobre lo que se debe hacer. Lo primero que se debe hacer, por supuesto, es no cometer un delito. Pero una persona que comete un delito tiene que entender que el camino que más beneficio le otorga es decir la verdad. Y eso que le valga de lección a los otros, es decir, a Keiko Fujimori, a Ollanta-Humala. Es decir, si uno dice, sí señor juez, sí he recibido, pues va a ahorrar un montón de tiempo en la investigación, si es que lo dice oportunamente. Y se dijo y se advirtió desde el programa Sin Guión que tenemos en la mañana, ustedes pueden ver los programas, antes de que hable Barata, hablen. Porque después de que hable Barata, ya la colaboración eficaz no sirve para nada. Ya está todo dicho. Y con lo que ha dicho Piñeiro de Horas, en el caso de Susana Villarán, está todo dicho. Entonces, lo primero, si se ha cometido un delito y se quiere purgar menos años de condena, es decir
la verdad lo más rápido que se pueda. Y lo segundo es, si ya no puede ser colaborador eficaz, confiesa, haz una confesión sincera, pero no solamente de los hechos, sino también de la culpa, que puede ser dolo o culpa, pero de la culpa. Y manifiéstalo al juez lo antes posible, primero al fiscal y después al juez. Pero lo que se está haciendo acá es el mundo al revés. Todos niegan, y le niegan la verdad hasta a sus abogados. Y el abogado no puede defender a una persona que le miente. Porque es imposible, es como si ustedes pretendieran que un médico curara a una persona que no le dice la verdad, no hay forma. Estas renuncias de abogados muchas veces se deben a eso, a que no les explican los hechos, tienen que creer en lo que su cliente dice y ese cliente en realidad no está haciendo lo que más le conviene. Lo que más le conviene es decir la verdad a todos, de entrada. Ojalá que este caso promueva la reflexión de otros. Reitero, el caso de Keiko Fujimori y el caso de Ollantumala. Ahí la discusión es si el tipo penal aplica o no. Aquí la discusión, en el caso de Susana Villarán, creo que está casi cerrada en materia de cohecho. Lo que hay que discutir es el lavado. Pero si la fiscal sospecha de que hay dinero oculto y logra probarlo, entonces hay lavado de todas maneras. Por lo tanto, es una situación mucho más grave. Ahora, hay también un asunto que esta tarde ha estado dando vueltas y que me voy a permitir 2 minutos para aclararlo. Hay personas que dicen, Susana Villarán está repitiendo que solamente es ella y José Miguel Castro. Nadie más. Ellos dos, Castro y Villarán, somos los únicos dos que sabíamos todo, que organizamos todo, para que no se le juzgue por asociación ilícita, sino como banda. Esto no es cierto, ¿ok? Asociación ilícita, 2 personas o más, ¿ok? El mero hecho de pertenecer a la asociación, de 3 a 6 años, artículo 317 del Código Penal. El mero hecho, 3 a 6 años. Pero, si esa persona que pertenece a esa organización comete algunos delitos que están señalados, entre ellos el de lavado de activos, de 8 a 15. Eso no es banda, va de 8 a 15, ¿ok? Ahora, organización criminal, cosa que no se le imputa a Susana Villarán. A Susana Villarán se le pone el tipo de asociación ilícita, es decir, con el tope de 15 años. Organización criminal, la ley 30077, lo que establece es que para algunos delitos también, que están listados, entre ellos delitos contra la administración pública, el juez puede poner hasta 1/3 del máximo encima de la pena, con un tope de 35 años. Por eso se dice, si es organización criminal, puedes irte hasta 35 años. Pero para ser organización criminal tienes que ser 3 o más. Pero en ningún momento se le ha imputado a Susana Villarán organización criminal, sino asociación ilícita, cuya pena máxima, reitero, es 15, porque se trataría de lavado. Y lavado es 20, porque es funcionaria pública. Y cohecho es 8, en la máxima también. Entonces, ahí tienen ustedes por qué la tipificación es tan importante y por qué es importante que los periodistas nos refiramos a ella con mucha propiedad y siempre verificando la norma. Muy bien. Eduardo Roy Gates, abogado de Gabriel Prado, también ha señalado qué va a suceder con estos audios que el fiscal Vela señaló no habían sido entregados en el soporte original. Veamos. Sobre el audio que ha sido presentado por el comisionado, el señor Gabriel Prado Ramos, hacia la Fiscalía. Incluso hoy la señora Villarán ha deslizado, ¿no?, la idea de que ese audio habría sido editado. El día de ayer también se ha mencionado que ese audio no es una prueba porque se requiere el máster del original. Bien, a ver, escúchenme lo siguiente. En este nivel de investigación no se requiere necesariamente de una prueba en sentido estricto, en sentido técnico. Eso se ve en el plenario, en un eventual juicio oral, en donde se actúa una prueba en base a los principios de inmediación, de contradicción, etc. En esta etapa de la investigación lo que existen son elementos de convicción que pueden contener datos inculpatorios para unos y exculpatorios para otros, como en el caso del patrocinado. Por eso es que es importante para nosotros que ese elemento de convicción que hemos aportado y respecto del cual hemos solicitado un acto de investigación al Ministerio Público, finalmente se realice. El día 26 de febrero se ha presentado
un USB al Ministerio Público que lamentablemente hasta la fecha no ha podido ser escuchado ni transcrito. Bien, ustedes han tenido conocimiento que un medio de comunicación el día domingo, ¿no?, en 4 horas, lo ha podido hacer. Si un medio de comunicación ha podido escuchar ese USB y transcribirlo, ¿no?, yo no entiendo por qué en el Ministerio Público no se ha podido hacer. Según lo que nos informaron en su momento fue que era deficiente, que no se escuchaba y se requería pues de realizar otro tipo de acción. En consecuencia, también hay que tener en cuenta que en otras investigaciones, como el de la señora Lourdes Flores, por ejemplo, se presentó un USB que finalmente ha dado lugar a la apertura de una investigación. Pero para que no quepan dudas, y sobre todo por lo que se ha dicho ahora por parte de la señora Villarán, que supuestamente es auditado, en estos momentos, señores, estamos concurriendo a la Fiscalía a entregar la computadora en donde se ha grabado ese audio, para que finalmente se determine, ¿no?, de una vez y que se ordene la escucha y la transcripción. Para nosotros es importante. En el caso de Gabriel Prado, la valoración de esa prueba es vital, porque si nos atenemos literalmente a lo que se escucha en esa conversación, Gabriel Prado puede alegar que ha sido sorprendido por Castro, señalando que él nunca abrió una cuenta en Andorra, sino que fue a una entrevista de trabajo. Y que esa entrevista de trabajo no era ilícita porque él no estaba impedido de solicitar un trabajo a un contratista de la municipalidad en un área en la cual él no tenía ninguna relación. Entonces, es muy importante que el juez valore esa prueba y por eso hace bien el abogado en pelear hasta el final para que se pueda valorar. Si no, va a tener que valorarse en otra etapa del proceso y probablemente también a Prado le toquen 18 meses de cárcel, como dicen, sin saber leer ni escribir. Pero ese es el problema cuando involucran a personas y a más personas en un asunto en el cual Susana Villarán y Castro asumen, según ellos, toda la responsabilidad. Pero hay más que decir sobre esto. El presidente del Consejo de Ministros asistió hoy a la Comisión de Descentralización y le preguntaron sobre el caso Villarán. Esto fue lo que dijo. De que tenemos que tener claro los peruanos de que estamos en un proceso de cambio. Hay una cantidad de cosas que hemos venido haciendo mal en las últimas décadas. Muchas de esas cosas eran consideradas, entre comillas, normales. Y ahí estamos hablando otra vez de la necesidad de una reforma política. La manera de financiar campañas, ahora la estamos viendo, se está procesando a través de la justicia. Más allá de la sensación de caos que esto puede dar para la ciudadanía, de la sensación de decepción o de hartazgo de que esto haya sucedido, la justicia en nuestro país está funcionando y la reforma de la justicia y la reforma de la política van a ayudar a que inauguremos una etapa nueva en nuestra política. Es por eso que es tan importante que avancemos con la reforma de justicia y la reforma política. No es una reforma abstracta, no es una reforma netamente jurídica, es una reforma que va a cambiar la vida de todos los peruanos. Simplemente calculemos los miles de millones de soles en obras paralizadas. Calculemos la cantidad de horas que cada día nos pasamos atascados por obras que no se han hecho en el tráfico. Calculemos la cantidad de hogares en el Perú que no tienen saneamiento, que no tienen una cantidad de infraestructuras, porque la manera en la cual se ha estado haciendo la política ha sido opaca, poco transparente y con vinculaciones inaceptables con la corrupción. Mañana martes ha trascendido ya, esto se discutió en la Comisión de Constitución. El presidente del Consejo de Ministros ha invitado a los voceros de las campañas a la presidencia del Consejo de Ministros para discutir la reforma política. Y fíjense ustedes qué urgente es, en eso estoy de acuerdo con el primer ministro. Hay dos áreas que han sido dramáticas para la corrupción en los últimos 20 años. Una es contratación pública del Estado, la otra es financiamiento de partidos políticos. Sobre financiamiento de partidos políticos, algo hemos avanzado en la Constitución, porque hemos hecho un referéndum. Hoy, por ejemplo, está prohibido que los partidos contraten directamente publicidad en radio y televisión. Pero todavía falta un desarrollo penal sobre eso que no se ha dado. Falta un desarrollo también de cómo se va a financiar a los partidos políticos con participación del Estado. Eso está en el paquete de reformas políticas. Eso tiene que cambiar, al margen de lo que se decida con los imputados en los casos que se están viendo. Y por otro lado, contratación pública que afecta a todos los niveles de gobierno, no solamente al gobierno central, sino también a los gobiernos regionales y locales, donde las irregularidades son manifiestas y donde se necesita una reforma urgente de la representación. ¿Quién nos representa en esos niveles de gobiernos?
¿quién nos representa en el Congreso? Donde también, lamentablemente, se toman decisiones sobre obra pública cuando no debería hacerse así. ¿Quién nos representa? Y ese tema es central para evitar contratación en obra pública. ¿Qué podemos hacer? Bueno, una gran reforma política. Lo que no se hizo en el año 2001-2002, cuando cae Fujimori, la justicia es muy eficaz en perseguir, ¿no es cierto?, a los imputados, imputar, acusar, sentenciar, cobrar reparaciones civiles, en fin, todo lo que las normas que se dieron además para ese fin lograron hacer. Pero no se cambió la estructura política del Perú. Ese es el gran problema. Hoy tenemos que reflexionar sobre estos hechos y decir, ¿cómo hacemos para cambiar la contratación pública en el Perú? Tenemos que cambiar nuestro sistema de representación. ¿Cómo hacemos para cambiar el financiamiento político? Tenemos que cambiar la ley de partidos políticos, ya hemos cambiado la Constitución y el Código Penal. Para lograr hacer eso necesitamos un acuerdo en el Congreso con el Ejecutivo y con las iniciativas del Ejecutivo que no están, como decía Fernando, todo está escritas en piedra, se pueden modificar, pero tienen un espíritu. Y ese espíritu tiene que mantenerse, ¿para qué? Para que la reforma sea finalmente exitosa. Esa es la razón fundamental por la cual tenemos que ir a una reforma política. Si ustedes y yo no queremos seguir lamentando que la gente robe en nuestro país, tenemos que apoyar la reforma política. Si no, es imposible. No hay forma. Con las mismas reglas de representación vamos a tener exactamente los mismos representantes, los mismos gobernadores regionales, los mismos alcaldes provinciales y distritales, los mismos congresistas y los mismos presidentes. Y no es solo culpa de nosotros que los elegimos, que en parte tenemos culpa, es también culpa del sistema. El sistema nos obliga por sus reglas a estos resultados. Si cambiamos las reglas, de repente obtenemos otros resultados. Y créanme que esos otros resultados pueden ser mucho mejores. Vamos a hablar también hoy del caso Inostroza. Y esto va a ser un poquito largo, vamos a tener una entrevista telefónica. Pero primero escuchemos al presidente del Congreso, el señor Daniel Salaverry. Ha dicho, ¿quién tiene miedo de que Inostroza regrese al Perú? Ustedes recordarán que él dijo, yo caigo y canto. Vamos a ver lo que dijo el presidente del Congreso. Bueno, por eso digo, es lamentable que la decisión de algunos congresistas en la sesión de la Comisión Permanente, sesión que yo me retiré porque me di cuenta de cuál era la consigna y yo no estaba de acuerdo con esa consigna, ahora le esté pasando la factura al país. Es una lástima, pues, pero el pueblo peruano tendrá que sacar sus conclusiones y tendrá que darse cuenta quiénes son los que estamos interesados en limpiar el sistema de justicia en nuestro país, en limpiar la clase política en nuestro país, en hacer una política distinta, y quienes están más interesados en sus beneficios personales, políticos, partidarios. Y es evidente que algunas congresistas que fueron voceras de una bancada se acercaban pues a escaño por escaño a conminar para que los miembros de la comisión voten en un sentido. Creo que las amenazas del ex consejero Noguera, que señalaba a los congresistas, le decía yo tengo audios, yo tengo videos y pobre de ustedes que me sancionen, asustó a muchos. Y eso hizo que no solamente se saque de crimen organizado o de organización criminal a los ex magistrados del CNM, sino también al juez Inostroza. ¿No? Habría que preguntarse quién tiene miedo que Inostroza regrese al Perú. Bueno, y estamos en comunicación telefónica ya con el congresista César Vázquez de Alianza para el Progreso. Está en una reunión de su bancada, por eso nos atiende telefónicamente. Él es vicepresidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Congresista, muy buenas noches. Buenas noches, Rosa María. Bueno, el fujimorismo ha acusado en primer término al congresista Pacori por haber formulado un mal informe sobre el caso de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que, de haber sido acusados por organización criminal, estarían con Inostroza conformando esa organización criminal que hoy no existe. ¿Tiene culpa el congresista Pacori del resultado final? No, de ninguna manera. Yo creo que si buscamos responsables, el menor responsable en todos los casos sería Pacori, ¿no? Él ha hecho un informe que recomendaba la investigación como parte de una organización criminal de Inostroza y de los ex miembros del CNM. Que el informe haya tenido algunas falencias puede ser probable, pero creo que aquí
lo que tiene que quedar claro, Rosa María, es que el informe que se hace en una subcomisión de acusaciones constitucionales para este tipo de funcionarios que gozan de antejuicio político es un informe básicamente político, que no necesariamente tiene que tener todos los indicios y las pruebas desde el punto de vista técnico y jurídico. Basta con que recoja algunos argumentos que tengan cierta lógica y que hagan sospechar de la comisión de un delito y lo entregue al órgano jurisdiccional para que haga su trabajo. Entonces, yo creo que aquí es injusto que se diga que el informe Pacori es el responsable, que el congresista Pacori es el responsable. Más bien, creo, incluso nosotros en Alianza para el Progreso apoyamos ese informe en la subcomisión, apoyamos en la permanente y también en el pleno. Quienes no apoyaron seguramente en las dos primeras instancias, hoy tratarán de salvarse de esa manera, echando la culpa a otros. Pero más allá de eso, yo creo que analizando el contexto en general, Rosa María, ni siquiera el Congreso es absolutamente responsable de este tema del juez Inostroza. Mira, la justicia española, que es mejor que la nuestra, ha sido clara en precisar que hay dos argumentos. Y el primer argumento, el más contundente para ellos, es que no había pues los elementos identificadores de una organización criminal en este cuadernillo que se mandó a España. Entonces, si no se ha configurado bien los argumentos en este cuadernillo, y creo que ahí podría haber responsabilidad. Pero, congresista, no dicen solo eso, es verdad, pero lo que dicen es que el Congreso ha establecido que el señor Inostroza sí puede ser acusado por organización criminal, pero no tiene cómplices, no hay otros. Mira, porque a los señores Noguera, Gutiérrez, Aguila, Velázquez... Yo discrepo ahí porque, mira, Rosa María, menciona dos argumentos como justificación para sus decisiones en la justicia española. Digo yo, si es que supongamos que el Congreso desde un comienzo acusaba y terminaba acusando a los ex-CNM como parte de la organización criminal, ¿crees que la justicia española podría haber declarado a favor de que se investigue? Se cortó la comunicación, pero yo creo que probablemente sí. Mi respuesta, mientras retomamos la comunicación, es que sí. Lamentablemente, al sacar a Noguera, a Gutiérrez, a Aguila y a Velázquez, esos cuatro, de la acusación de organización criminal y dejarlos con tráfico de influencias, en fin, otros delitos, no hay coacusados por organización criminal. ¿Cómo va a haber una organización criminal de a uno? Eso es lo que dicen los jueces en España y tienen toda la razón. Y eso era lo que iban a decir los jueces en el Perú, salvo que se probara que Walter Gutiérrez y otros miembros del Callao sí estaban dentro de esta organización. ¿Qué es lo que dicen las fiscales en el Callao? Las fiscales que han investigado el caso han señalado y han aportado evidencia diciendo este señor lidera una organización criminal, domina la Corte del Callao, porque había sido presidente de la Corte y la domina. Señor Vázquez, ya está en la línea nuevamente. Se cortó, sí, Rosa María. Bueno, lo que le decía es que las fiscales sí han señalado el dominio de César Inostroza sobre la Corte Superior del Callao, pero ustedes en el Congreso exculparon a los hermanitos del crimen de organización criminal. Si hubieran votado a favor, hubieran ayudado, han entorpecido, no le digo su bancada, no le digo usted, pero el Congreso como institución ha entorpecido esta investigación. La duda que me queda, Rosa María, es que si el Congreso hubiese incluido a los ex-CNM como parte de la organización criminal, ¿crees que la justicia española con estos elementos identificadores que ellos consideran insuficientes según este informe, según su sentencia, crees que podrían haberlo? La respuesta es sí. La respuesta es sí, porque ya le estaban dando el argumento de quiénes eran sus compañeros de organización criminal. Pero si ustedes los absuelven de ese delito anticipadamente, entonces simplemente al excluirlos favorecen a Inostroza. Yo tengo mis reparos ahí y mis dudas porque ellos mismos prácticamente se burlan y dicen, mira, estos elementos identificadores que traen esta cartilla de Perú, dicen, uno, porque trabajan con palabras claves como hermanitos, libritos, verdecitos. No es suficiente, evidentemente. Existe una relación de amistad entre los involucrados. Y eso lo diría un juez peruano también. Señor Vázquez, eso lo diría un juez peruano también. No es suficiente ser amigos para hacer una organización criminal.
para mí queda claro que son culpables y en mi desconocimiento quizás jurídico, por lo menos tengo la impresión de que sí son culpables ellos y forman parte de la organización, pero probablemente todo el trabajo que ha hecho aquí algunos fiscales en esa línea no ha sido bien documentado en este cuadernillo, porque los jueces de allá han trabajado sobre este cuadernillo y dejan dudas sobre estos elementos identificadores. Pero mire, ni aunque el cuadernillo hubiera tenido así 20 de nota, le van a dar a Inostroza una extradición por organización criminal si no tiene compañeros en la organización criminal. Pero, de a uno no hay organización criminal. Eso se puede rebatir también, ¿no? Porque se puede pedir, por ejemplo, creo yo acá, una apelación, porque es primera instancia. Ya se ha apelado. Ya hay que esperar esa orden. Y lo segundo, se puede ampliar también el cuadernillo si creen que hay pruebas insuficientes, porque pueden investigarlo, pero no procesarlo, entiendo yo. O sea, si es que hay algunas pruebas nuevas que comprometan más a ellos, yo creo que sí, finalmente. No es un proceso penal. No creo que Inostroza solo haya trabajado con los ex-NM, tenía ríos, tenía empresarios, incluso fiscales allí. Entonces, creo que todo no está perdido, Rosa María. Lo más importante para los peruanos ahora, es que... Lo que sí es un escándalo, discúlpeme porque se advirtió, es que las bancadas de Fuerza Popular, el APRA e incluso Peruanos por el Cambio se abstuvieran en el momento de votar. Las abstenciones son masivas. Entonces, como se abstienen mayoritariamente, no los colocan. Mire, Julio Gutiérrez Pebe... Ahí está probablemente la respuesta a la pregunta que le han hecho al presidente del Congreso, ¿no? Claro. Entonces, por lo menos quienes no tenemos nada que ver en estos temas, nada que temer, hemos sido coherentes desde un comienzo, votando en la subcomisión, en la permanente y en el pleno, para que se investiguen, porque si no tenemos nada que temer... Para que se haga una idea de los hechos que de repente la gente no conoce, Julio Gutiérrez Pebe está preso. O sea, los otros todos están procesados, pero Gutiérrez Pebe está preso porque ese es el que recibe los 10 verdecitos de los que habla Walter Gutiérrez. Hay un cohecho ahí. Entonces, son personas que actúan organizadamente, vendiendo puestos en la judicatura. Hay responsabilidades compartidas y obviamente el Congreso tiene que hacer una culpa, sobre todo quienes votaron a favor de que se impida pues esta investigación como parte de una organización criminal, ¿no? Claro, o sea, ¿acaso Gutiérrez Pérez actuó solo? O sea, tenía otro juez. Está la conversación telefónica donde está pactando todo con Ríos, y Ríos con el postulante, y con su asesor, todo pactado. ¿Cómo no va a haber organización? Sí, yo también creo lo mismo, ¿no? Lo que sí considero es que en este informe debió ser, creo que un poco más contundente desde probablemente desde sí. Público, no está todo perdido, como usted dice, pero la verdad es que el Congreso se quiera lavar las manos es sorprendente, por decirlo menos. No, de ninguna manera. Pero también hay que ver la responsabilidad de quienes armaron el cuadernillo, ¿no? Ministerio Público, Poder Judicial, que probablemente no aportaron todas las pruebas que aquí conocemos. Congresista. Y que para los jueces españoles les dan le voy a dar una frase que le doy siempre a todos. Los pecados de los otros no los hacen santos a ustedes. Así, tiene razón, definitivamente, eso sí es cierto. El Congreso, sobre todo quienes votaron a favor de esta protección para los ex-NM, tienen también su responsabilidad. Así es, los protegieron. Porque organización criminal subes todos los delitos y los protegieron. Esa es la verdad. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, congresista. Espero tenerlo pronto en el set de En Voz Alta. Nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos, gracias, con el exteniente alcalde acá, con el exteniente alcalde de la Municipalidad de Lima, el señor Hernán Núñez, para hablar sobre lo que fue su breve gestión y su relación con Susana Villarán a la luz de los acontecimientos del día de hoy. Regresamos con esto. Está llegando el invitado en un minuto y tenemos que hacer un corte adicional, pero quiero aprovechar para leer una encuesta de CPI que me acaban de mandar y que de verdad espero que no sea cierto esto y que responda, no sé, a algún tipo de confusión. La pregunta es sobre el suicidio de Alan García. ¿Realmente se suicidó? 40.2%. Todo ha sido un montaje y aún está con vida, 53.1%. No sabe, no opina, 6.7%. Discúlpenme,
de verdad, Alan García sí murió, lamento tener que informarles. Él se quitó la vida, él decidió ser su propio verdugo, él se aplicó la pena de muerte. Yo hasta ahora no entiendo, y a veces me para la gente a preguntándolo, por qué no creen lo que es manifiestamente evidente. Alan García realmente murió. Todo lo demás son teorías de la conspiración organizadas por mucha gente que en vida nunca le creyó nada a Alan García, y tienen muchas razones para no creerle nada, porque mintió y mucho. Pero en este caso sí murió. Y por favor, no promovamos estas teorías de la conspiración que no llevan a nada y que no tienen ningún sentido. Hay otros países en el mundo, donde, sobre todo en los Estados Unidos, donde se mantienen estas teorías por mucho tiempo, pero que pertenecen a gente poco culta, poco instruida y fácilmente impresionable. Ahora sí, una pausa chiquitita y ya tenemos a nuestro invitado con nosotros. Volvemos. Y estamos nuevamente con ustedes con el ex teniente alcalde de la Municipalidad de Lima, Hernán Núñez. Él fue teniente alcalde justamente a raíz de la revocatoria. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, hombre. ¿Cuánto tiempo fue teniente alcalde? En la práctica, poco menos de 2 años, porque la revocatoria, si bien fue en marzo del 2013, se demoraron más de un mes en dar los resultados. El PP se había impugnado una gran cantidad de mesas y luego un conteo de las mismas que no cesó hasta que, digamos, se dieron ya los resultados finales con la cantidad de regidores que habían sido revocados. Claro, y como usted estaba en las dos columnas, en la segunda columna me parece, sube hasta arriba, ¿no es cierto? Hasta el primer regidor. Hasta el primer regidor y se queda hasta el 2014, o sea, hasta que termina el mandato de Susana Villarán. Sí. Ahora, usted ha dicho algo interesante. Susana Villarán y Castro tomaron una decisión a espaldas de todos. ¿Es así? ¿Nadie sabía nada de esto? Mira, lo primero es que ella misma ha aceptado que esta decisión, la de solicitar y la de recepcionar el dinero, fue una decisión tomada entre ella y Castro. Eso coincide además con lo que ha señalado Barata. Con quienes he coordinado operativamente es con José Miguel Castro, y quien me llamó a agradecer porque tenía conocimiento era la señora Susana Villarán. La bancada de regidores cumplía una función dentro de la campaña principal, que en realidad era una suma de varias iniciativas, claro, de vocería política, de coordinación territorial y de presencia en las distintas, digamos, sectores donde como fuerzas políticas teníamos ascendencia. ¿Usted podría, digamos, señalar que todas las personas que participaron en la campaña del no, o por lo menos la gran mayoría, no tenían ninguna información sobre este financiamiento? Yo o sea, creo que ¿de no. verdad usted creía que era el 1,5 millones, menos de 2 millones que declararon a la OMPE, que la Asociación Amigos de Lima había juntado esta plata, que Fabre solo cobraba $150,000? ¿Esa explicación le pareció razonable? A ver, lo primero es que yo no sé cuánto debería cobrar Fabre, porque, digamos, claro, no es algo... Pero parecía razonable, digamos. Tampoco sé cuánto cuesta un panel. O sea, para mí 1 millón y pico de dinero me parece un montón de plata, claro, ¿no es cierto? Lo segundo es poner el contexto que viene post-revocatoria. Es decir, post-revocatoria teníamos un consejo atípico donde la mayoría que la ley orgánica de municipalidades te da a ganar una elección se había trastocado. Luego tuvimos que soportar una elección de regidores complementarias, ¿no es cierto?, donde quedamos regidores de izquierda 3, de un consejo de 39, que la mayoría entonces se perdió y, digamos, nosotros tuvimos que dedicarnos en buena cuenta a generar los consensos para sacar las normas y las iniciativas que nos interesaban como proyecto político. Entonces, digamos, en ese... Claro, los contratos ya se habían aprobado antes de la revocatoria. Mucho antes de la revocatoria. Mucho no, algunos un par de meses antes, por lo menos desde febrero del 2013. Se firmó el contrato. Así es. Pero la aprobación de la iniciativa y la adjudicación... No, sí, mucho antes. Y la de OAS es de Castañeda, yo sé, pero la adenda se modifica antes de la revocatoria para tenerla lista, porque si no, si le decían, no se queda usted señora, ya habían firmado, y por eso le dan la plata. Es cierto que la adenda se firma en el contexto de la revocatoria, pero hay un acta de preacuerdo que se da en el 2011. De acuerdo, pero digamos, dejaron amarrados los contratos, porque si la señora Susana Villarán se iba, ellos querían tener la seguridad de que tenían los contratos amarrados, ya los habían firmado. Sí, bueno, el de OAS venía además con un tema de estabilidad jurídica que se dio en la época de Castañeda. Yo lo sé, pero digamos, venía ya
digamos, a lo que voy es amarrado, porque ellos sabían que esta alcaldesa sí les iba a firmar. ¿Ok? Y si sabían que les iba a firmar, por eso estaban apoyando su campaña para que se quede. Claro, ya había sido tomada la decisión política a nivel del Consejo en el caso de Rutas y la adenda ya venía de un proceso de renegociación. Por eso, la línea del tiempo, a pesar de que algunos no lo entiendan, la línea del tiempo prueba el cohecho. O sea, si usted pone los tiempos en que se aprueban y la superpone con la revocatoria, los contratos quedan amarrados antes de ir a votar. Los contratos, la firma del contrato sí. Claro, pues. La decisión política yo sí no estaría tan seguro. No, ya sé, puede haber sido antes, pero la firma es lo que determina. Si la alcaldesa no quiere firmar, no le ponían el dinero para la revocatoria. Bueno, esa es una hipótesis, ¿no? Que precisamente la que está manejando la Fiscalía. Exactamente, por eso es lo importante. Ahora, usted no, visto hacia atrás, porque uno dice, ¿cómo no me di cuenta? ¿No ha tenido esa sensación de cómo no me di cuenta que estaban gastando mucha plata? ¿Cómo no me di cuenta que a veces insistían en algo que no me parecía que tuviera mucho sentido? Porque algunas personas dentro del grupo de ustedes nos han dicho que al final Susana Villarán tuvo una actitud muy vertical. A pesar de que quedaban 3, ¿no? Pero digamos, en el momento en que todavía tenía manejo y ya se había ido al grupo grande, tuvo una actitud muy vertical en el manejo de la municipalidad. Es cierto que había un divorcio, digamos, entre la parte ejecutiva, que le corresponde por ley a quien ejerce la alcaldía, y la parte legislativa, que eran los regidores. Creo que ese alejamiento se va a ir dando progresivamente. Hay un momento donde sí había mayor discusión política y después esa discusión política queda en realidad básicamente reducida a la bancada. Yo en ese momento lo entendí como quien ejercía la alcaldía en efecto tenía 50 cosas de agenda en un día, que no tenía en algún momento espacio siempre, digamos, para discutir cosas con la bancada. Pero sí es cierto que ese alejamiento se da de manera progresiva, tanto a nivel de la municipalidad como, digamos, a nivel político, que termina en la plancha de Daniel Urresti. Eso, digamos, es claro, el final. El final. Pero la reelección, por ejemplo, ¿usted participó en la campaña de la reelección? Yo participé, yo en ese tiempo no militaba en Fuerza Social, fui invitado por la propia Susana Villarán, me dijo, bueno, en tanto teniente alcalde de funciones, tienes un conocimiento municipal, sabes cómo ¿No fue un error esa campaña de cabo a rabo? Porque fíjese, hay un problema bien serio. Esa campaña, según lo que reporta la Fiscalía hoy, no lo que reportó en ese momento Fuerza Diálogo Vecinal, que reportaron 1 millón y tantos de gastos de campaña, lo que la Fiscalía reporta son 3,5 millones, o más, 3,8 millones, que es más de $1 millón. Pero lo que reporta OAS es que le entregaron 4 millones de dólares. Y lo que la Fiscalía sospecha, así lo ha dicho, es que alguien se ha quedado con el vuelto y que ese dinero está oculto. Esa campaña sí tuvo más publicidad en televisión. ¿No fue un error? Más que la revocatoria, sí. No estoy tan seguro. En televisión, sobre todo. No estaría tan seguro, pero... No más panelería, pero sí más televisión. Pero creo que, a ver, digamos, haciendo una evaluación política, porque esto finalmente, si hay un vuelto, como lo ha señalado, claro, que se lo que es un tema judicial que se debe determinar, a nivel político yo creo que sí había, digamos, que garantizar en el próximo Consejo presencia que defienda precisamente el programa político. Diálogo Vecinal, es cierto, no contó con la participación de toda la izquierda, fue algo mucho más amplio, habían regidores, digamos, de otras tendencias políticas, pero que se consideró, entiendo, como la continuidad, digamos, de ese amplio movimiento social. Ayer Indira Búlgar me decía que Susana Villarán nunca representó a la izquierda. Bueno, yo no sé si Indira tiene un izquierdómetro para decir quién es y quién no es de izquierda. Yo creo que es parte de la historia de la izquierda, ¿no? Es innegable que ella viene de una tradición de izquierda. Yo no comparto todas sus posiciones, como ella no tiene por qué compartir todas las mías, pero es parte del espectro político de la izquierda, nos duela, aunque nos duela, mejor dicho, ¿no? Y hay que reconocer que ha cometido un delito por el cual ella ha señalado su responsabilidad política y su responsabilidad, evidentemente, judicial que tiene que afrontar. No ha asumido la responsabilidad penal, ¿ah? Y ha dicho que no ha cometido ningún delito. Exactamente, pero ha dicho también que no teme a la cárcel. Entonces creo que es consciente que en caso se demuestre en el juicio, ¿no es cierto?, porque estamos en la etapa de investigación, ella está ya en ¿Cuál fue la relación que ustedes tuvieron como consejo con Miguel Castro? Muy poca, en realidad. Nosotros veíamos... ¿Era gerente municipal? Sí, pero digamos el consejo lo que abordaba a nivel de discusiones semanales eran los temas que entraban al consejo. Claro, pero en esa época hubo una denuncia atendible, digamos, podemos discutir si era válida o no, sobre el manejo de la Caja de Ahorros de Lima y ciertas acciones de favoritismo que podrían indicar que el señor Castro tenía, digamos, una complicación con el tema conflicto de interés, por ponerlo de alguna manera. Así es.
¿Ustedes no hicieron nada en ese caso? Se votó por una comisión investigadora. Nosotros hemos votado a favor de todas las comisiones investigadoras. Y te agradezco la pregunta porque es importante poner en contexto esto. Nosotros éramos 3 regidores. Entonces yo ahora escucho a varios regidores de oposición que dicen los regidores de Susana impedían, 3 impedíamos las votaciones de 39. Yo no sé, también mal en matemáticas, pero era imposible que 3 regidores impidiéramos la votación de 39 regidores. Lo que pasaba en muchos casos es que habían alguna gente del PPC que querían ser presidentes de comisiones, pero no generaban consensos en las otras fuerzas políticas. Y de otras fuerzas políticas también querían presidir las comisiones investigadoras. Eso exigía mayoría calificada en la votación, pero era un acuerdo que ya no nos correspondía a nosotros crear, en el sentido de que éramos la minoría, digamos, de un consejo mayoritariamente de oposición. Al final, ¿cómo va a asimilar la izquierda esto? Usted es un hombre de izquierda. Hoy día Susana Villarán se está yendo a la cárcel a encontrarse con Keiko Fujimori. Es como su némesis, ¿no? Sí. Y van a estar en la misma área donde estuvo Nadine Heredia. ¿Cómo asimilan esto? Bueno, en términos personales, para mí es particularmente doloroso. Yo no he negado vínculos y lazos de amistad con ella. En términos políticos nos corresponde hacer una autocrítica en el sentido de todo cómo devino la campaña política en el marco de la no revocatoria. Nosotros no tuvimos mayor injerencia en el manejo propio de la campaña. Eso autocríticamente tenemos que asumirlo. Lo que parece, le digo, es que un viejo lema, el fin justifica los medios, fue lo que se materializó en el caso del no. Es decir, y es un poco omnipotente, ¿no? Es decir, yo soy tan mejor que lo otro que me tengo que mantener en el poder a como dé lugar. No tengo plata, no tengo forma de enfrentar esta campaña, no importa que los contratistas de la municipalidad me den el dinero, a pesar de que eso es delito. Sí, yo creo que esa fue un poco el balance. Pero el fin justifica los medios, ¿no? En buena cuenta, sí. Es claro terrible. Que sí. O sea, que moralmente, además de políticamente y delictivamente, es reprobable, porque, digamos, es exactamente lo que la izquierda pretendía no hacer. Sí, yo creo además que, digamos, la decisión de Susana es una contradicción con una trayectoria de vida, ¿no es cierto? Claro. Entonces, quizá eso sea lo más penoso en términos políticos, quiero decir, ¿no? Y eso, sin duda, es un tema que la izquierda va a tener que asumir. Yo creo que la diferencia, digamos, con las otras tiendas políticas es que, primero, no señalamos ninguna persecución política. No. Yo puedo tener diferencias, digamos, con algunas de las tesis que se planean en Fiscalía, pero creo que hay que darle todo el respaldo a los fiscales que están realizando esta investigación. De hecho, deberían tener más presupuesto a nivel del equipo especial para que puedan trabajar con mayor celeridad. Creo que esa disposición, esa actitud sí nos diferencia de otras tiendas políticas que más bien han hecho una actitud de blindaje cuando han tenido mayoría en el Congreso de la República, todavía la mantienen, digamos, pero mucho más endeble, o que ante una decisión trágica, por escaparse, digamos, de las investigaciones fiscales, han pretendido disfrazar esto de una persecución política. O de un acto de heroísmo, ¿no? O de un acto de coraje, así es. O sea que, al margen de lo que pase con Susana Villarán, ¿usted cree que no va a ser afectada a la izquierda en las elecciones del 2021? No, yo creo que definitivamente va a haber una afectación, porque además nos los van a restregar en la cara. Obviamente. Ahora, claro, las elecciones que vienen va a ser un poco en casa de ciego el torte rey, digamos, porque todas las expresiones políticas se han visto de alguna u otra manera vinculadas, ¿no? Creo que la diferencia es precisamente frente a esas investigaciones y esas responsabilidades, cómo las asumes desde cada una de las organizaciones. ¿No nos ha dicho nada sobre Miguel Castro y sobre Gabriel Prado? A ver, yo Gabriel Prado tampoco digamos, no teníamos más vínculos que los del trabajo. Creo que, digamos, nosotros citábamos a los funcionarios en función de los temas que había en el Consejo. Si había un tema vinculado a seguridad ciudadana, iba el gerente de seguridad ¿Ustedes ciudadana. no habían militado juntos, no tenían un trabajo partidario anterior? No, de hecho yo he entrado a Fuerza Social el 2015. Ya cuando Susana había renunciado al partido, bueno, no solamente Susana, varios habían renunciado al partido, y recién ahí yo entré a militar a Fuerza Social, antes no militaba en Fuerza Social. ¿Y sigue militando en Fuerza Social? Actualmente sí, sí. Y por eso, digamos, a pesar de que en ese momento no militaba en Fuerza Social, sí nos corresponde como partido asumir autocríticamente lo que tengamos que asumir de cara, digamos, a la responsabilidad política y de cara también a la responsabilidad que tenemos dentro de la izquierda. Así es. Pero volviendo a lo de Gabriel Prado, esto de que
Bueno, yo no sé si él sabía o no sabía el financiamiento, pero eso de pedirle al gerente municipal que interceda para conseguir una chamba, ya de por sí no lo hace nada santo, ¿no? Entonces, ¿te parece sospechoso? Sí, yo creo que no puedo decir si él sabía o no, pero interceder para que el gerente municipal hable con una empresa que tenía contrato con la municipalidad para conseguirle un trabajo, por lo menos... Aunque él no tuviera impedimento, ¿no? Pero claro, el que tenía impedimento sí era el gerente municipal. Evidentemente. Entonces, okay. Habla también un poco de sus parámetros éticos, ¿no? Bueno, muy bien, ha sido Hernán Núñez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo no le deseo la cárcel a nadie, siempre lo digo, porque la cárcel, lamentablemente, en el Perú suele arrebatarle la dignidad a las personas, y de eso no se trata. Se trata de cumplir una disposición judicial en el marco en que esta ha sido dictada. Esta no es una sentencia, es una medida restrictiva de la libertad para asegurar el proceso. Nos vamos. Mañana, por supuesto, continuamos con mucho más información política para todos ustedes. Hasta pronto.